Buena gente, ¿cómo están? Acá les habla Eloy. Vamos ahora a realizar este ejercicio que les mencioné en el video pasado. Es un ejercicio de la práctica 3. Y la verdad que es un ejercicio bastante interesante porque nos van a hacer preguntas que van a poner bastante a prueba a veces si realmente de los teoremas que hemos hablado los sabemos aplicar, y si sabemos operar con límites dados tantos por definición, eh, como por ejemplo tener que aplicar derivadas parciales por definición, ¿sí? Entonces en el inciso A nos dicen básicamente que veamos si existen las derivadas parciales en x respecto a x respecto a y, pero para los puntos del tipo x00, ¿sí? Donde x0 es un número real genérico. Entonces, lo primero que tenemos que poder darnos cuenta es que estos puntos están en la frontera de la región, porque fíjense que todos los puntos donde la coordenada y sea 0, ¿sí? Son puntos que la función en ese tipo de, bueno, de puntos, valga la redundancia, vale 0. Pero claro, justo a mí me piden las derivas parciales ahí. Entonces, ¿se acuerdan que estos son los casos en los que tenemos que analizar estas derivas parciales por definición? Entonces, acá primero hallamos la área parcial respecto de x, ¿sí? En el punto x0, 0, donde x0 es un real genérico por el momento, ¿no? Entonces se acuerdan que era el límite de t tendiendo a 0, o h, la letra que ustedes prefieran, de justamente la función en donde en la coordenada x sumamos esta variable t, ¿sí? Porque queremos la derivada parcial respecto de x, y donde la y valía 0. Pero claro, fíjense, bueno, menos f de x0, 0 y sobre t, ¿no? Pero fíjense que la función en x0 más t, 0, justamente vale 0, porque a mí me están diciendo que esta función devuelve 0 siempre que la coordenada y sea 0, independientemente de x. Entonces, esto que está acá en azul da 0, ¿sí? Y f de x0, 0 también da 0, porque la coordenada y es 0, ¿sí? Entonces, fíjense que esto directamente nos queda que la derivada parcial de x, de f respecto de x en x0, 0 siempre vale 0. ¿Está bien? La derivada parcial en x para todo x0 real vale siempre 0. ¿Está bien? Ahora, cuando analizamos la derivada parcial respecto de y, fíjense que ahora, vieron que esto era el límite de t tendiendo a 0, pero ahora esta variable t se la sumamos a la coordenada y, ¿sí? No es f de x0 más t, 0. Ahora va a ser f de x0 más, t más 0. El t más 0 no lo puse directamente t, ¿no? O sea, es este valor acá más t, si quiero la derivada parcial respecto de y. Menos f de x00, que es igual sobre t. Entonces, este valor de vuelta, este valor vale 0, porque la coordenada y es 0. Pero fíjense que ahora f de x0t ya no vale 0 directamente, porque ahora t es un valor en principio que en el futuro tenderá a 0, pero por ahora no lo es. Entonces acá tengo que usar la otra definición, la otra parte de la función a trozos. Es decir, la que nos quedaba así. Pero claro, tienen que tener cuidado de reemplazar todos los lugares donde diga x con x0 y todos los lugares donde diga y con t. ¿Sí? Fíjense que nos quedaría algo así, básicamente, ¿no? Bueno, por el seno de x0 sobre t, ¿no? Este es el seno de x sobre y. Bien, entonces básicamente lo que tenemos que resolver, si esto lo restamos ceros, como que prácticamente no hicimos nada. Y fíjense que lo que nos quedaría es esto dividido t. O sea, este t lo que estaría haciendo es multiplicar al denominador, ¿sí? Entonces nos quedaría el límite de t tendiendo a 0 de t por x0 al cubo menos t al cubo, sobre t por paréntesis x0 cuadrado más t cuadrado, ¿sí? Por el seno x0 sobre t. Bien, entonces, por ejemplo, algo que podemos hacer acá es hacer en el numerador un factor común t. ¿Está bien? Si hacemos eso, fíjense que nos queda t por x0 al cubo, ¿sí? Menos t cuadrado. ¿Para qué hacemos esto? Para poder venir acá y simplificar, ¿sí? La t que estaba en el denominador, que sería esta t de acá básicamente, que pasó a estar multiplicando acá, con la t que sacó del factor común del numerador, ¿sí? Entonces el límite nos queda así. Pero claro, acá hay un problema. Este límite, como yo no sé bien qué es x0, puede haber dos situaciones posibles. Por ejemplo, el hecho de que haya un seno de x0 sobre t donde t tiende a 0 suele ser uno de estos límites que en análisis 1 podía llegar a ser un límite que se resolvía por teorema del sándwich, donde uno decía, bueno, esto está entre menos 1 y 1, entonces trato de multiplicar por esta función a ambos lados, y si el límite de esas funciones da lo mismo, entonces el límite total da lo mismo. Pero fíjense que acá hay un pequeño detalle. Porque yo no sé, o sea, los límites estos en los que nosotros aplicamos el teorema del sándwich,
en donde decíamos que esto estaba entre -1 y 1, la gracia era que este pedacito que estaba multiplicando acá, cuando t tiende a 0, esto dé 0. El problema es que esto no da 0, siempre. Entonces lo que vamos a hacer es separar el caso en el que tenemos que x0 vale 0 y el caso en el que x0 no es 0. ¿Sí? Porque fíjense, vamos a analizar primero el caso de x0 igual a 0. Entonces nos quedaría el límite de t teniendo 0, ¿no? Entonces todo lo que diga x0 ahora va a ser un 0. Entonces este x0 va a ser un 0 al cubo, fíjense. Después el x0 cuadrado del número va a ser un 0 también. Pero también el x0 dentro del seno también va a ser un 0. Y fíjense que esto hace que como esto es el seno de 0 sobre t, esto directamente sea el seno de 0. ¿Sí? Nos quedaría el seno de 0. Entonces, el seno de 0 es 0, ¿no? Y todo esto acá nos estaría quedando básicamente menos t al cuadrado sobre t al cuadrado. Pero lo importante es que todo esto multiplicado por 0 da 0. No es un límite indeterminado en el caso de que x0 es igual a 0, como si podía pasar por ahí con otros límites. ¿Sí? Entonces fíjense que la derivada parcial respecto de y, cuando trabajamos en puntos del tipo x0 igual a 0 y igual a 0, esa derivada parcial existe. O sea, la derivada parcial de f respecto de y en 0, 0 existe y vale 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si x0 no vale 0? Bueno, si x0 no vale 0, fíjense que ahora esto de acá directamente ya es distinto de 0 si t tiende a 0. ¿Por qué? Porque fíjense, si t tiende a 0, les quedaría básicamente un x0 al cubo sobre x0 cuadrado. ¿Sí? O sea, en definitiva les quedaría un x0. ¿Sí? Les quedaría esto, básicamente cuando t tiende a 0. Por lo tanto, fíjense que como x0 no es 0, esto de acá nunca es 0. Sin embargo, si x0 no es 0, el seno de x0 sobre t no va a dar 0 ahora. Porque fíjense que esto sería como hacer el seno, por ejemplo, el seno de 2 sobre t, el seno de 5 sobre t. O sea, es el seno de una función cuyo denominador se anula cuando t tiende a 0. O sea, esto va a ser el famoso límite que nos queda el seno de infinito, digamos, que es un límite oscilante, o sea, que es un límite que no existe. ¿Está bien? Entonces, hay una gran diferencia entre lo que pasó cuando x0 era 0 y cuando no. Cuando x0 era 0, ¿sí? El límite era fácil. Pero ahora fíjense que se complicó un cachito la cosa. Porque esto no es 0, nunca es 0. Y esto oscila. Entonces, lo que va a estar pasando es que este límite no va a existir. Fíjense qué diferencia hay cuando ustedes tenían el teorema del sándwich. Eso es lo que quiero que quede claro, que no podríamos aplicar el teorema del sándwich acá. Porque para que la aplicación del teorema del sándwich para funciones de una variable sirva, la idea es que si ustedes acotan el seno entre mayor o igual a -1 y menor o igual a 1, la gracia es que multipliquen toda esa desigualdad por esto, ¿no? Por esta expresión. Pero la gracia de la aplicación del teorema del sándwich era que esto, cuando t tiende a 0, se haga 0. El problema es que esto no tiende a 0 cuando t tiende a 0. Valga la redundancia. ¿Sí? O sea, esto no tiende a 0. Entonces, como eso no pasa, entonces cuando ustedes hagan esto de multiplicar por los dos lados, le va a quedar que esto por esto es mayor o igual a un número y menor o igual a otro número. O sea, que no pasa que los límites dan iguales de los bordes. Por lo tanto, no sería válido el teorema del sándwich. Este es un límite efectivamente que no existe. ¿Sí? Y lo bueno de esto es que no es que lo probamos para x0 igual a 2 o x0 igual a 3. Lo probamos para cualquier x0 distinto de 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Bueno, la conclusión sería que la derivada parcial de f respecto de y en 0, 0 existe y da 0, pero la derivada parcial de f respecto de y en todos los puntos del tipo x0, 0, donde x0 no es 0, no existe. Esto es fundamental para cuando nos pregunten diferenciabilidad. ¿Sí? Ahora van a ver por qué. Bien, el inciso B dice, comprobar que la función es diferenciable en los puntos x e y con y distinto de 0. ¿Sí? Es decir, nos están viendo básicamente que la única restricción que tengamos es que y no sea 0. Por lo tanto, estamos trabajando ya no en la frontera como al principio. ¿Por qué? Porque si es distinto de 0, la función, por la propia expresión de la función, es esto, ¿no? Y entonces tenemos que analizar si la función esta es diferenciable. Y esto es un típico caso en el que ustedes tienen que hacer uso de las propiedades de diferenciabilidad, ¿sí? Fíjense, esta función es, primero que nada, un producto. ¿Entre qué funciones? Entre esta, que es una función racional, y esto, que es una composición entre el seno de x y x sobre y. ¿Sí? Donde x sobre y es una función racional, y bueno, seno de x no hace falta que digamos qué tipo de función es una función senoidal.
donde, fíjense, esta al ser una función racional va a ser diferenciable en todo R2 excepto los valores que anulen el denominador. ¿Sí? Ahora bien, esto lo vamos a poner ahora más abajo. Ahora, el seno de x sobre y es una composición de dos funciones. ¿Sí? Entre una función racional, que será diferenciable siempre y cuando el denominador no se anule, es decir, en este caso esta va a ser diferenciable para todo punto xy con y distinto de 0, ¿sí? Pero el seno de x será diferenciable en todo R2, ¿sí? Pero acá pasa algo que tienen que prestarle atención. Esto, en principio, uno diría que es una composición entre el seno de x, una función de una variable, y x sobre y, una función de dos variables, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les mencioné en el video anterior que la regla, la composición de funciones diferenciales, la regla esa, la propiedad, es levemente distinta en análisis 2, ¿sí? O sea, en funciones de más variables? En el caso de funciones dos variables, lo que nosotros tendríamos que pedirle al seno de x, ¿sí? En este caso, como función de dos variables, es que el seno de x sea diferenciable. El tema es que, claro, el seno de x es una función de una sola variable. Uno diría, bueno, tendría que ser derivable en todo caso, mejor, ¿no? O sea, con derivable alcanzaría. Bueno, ahí es donde entra la diferencia. Yo para usar la propiedad de la composición de funciones diferenciales, ¿no? En el caso de funciones de dos variables o más, yo lo que necesito es que, acuérdense cómo era la derivabilidad, es que la función interna en la composición x sobre y sea diferenciable, ¿sí? En un punto, y que la función externa en la composición sea diferenciable en la imagen de esa función interna, ¿sí? Es decir, lo que yo necesito es que la función x sobre y sea diferenciable, que acabamos de decir que va a ser diferenciable para todo xy con y distinto de 0, ¿sí? Y que la función seno de x acepte, o sea, sea diferenciable en los valores que devuelve x sobre y, ¿sí? Como el seno de x es una función, viéndola como una función entre comillas, digamos, de dos variables, va a ser diferenciable en todo R2. ¿Sí? Fíjense que los valores de y digamos, no influyen en la diferencialidad del seno de x, ¿sí? Pero ya de por sí el seno de x nosotros sabemos que era una función derivable, ¿sí? En todos los reales. Entonces nosotros acá pedimos un poquito más, acuérdense, pedimos como la diferenciabilidad. ¿Está bien? Probablemente les pase que, esto yo siempre les recomiendo que lo puedan constatar a la hora de la práctica con sus respectivos JTPs, ¿sí? El hecho de que puedan asegurarse, justificarlo exactamente como lo vieron en la cátedra, o sea, como lo vieron con su profesor o profesora, ¿sí? Eso es muy importante. Más que nada porque muchas veces en esos ejercicios lo que más importa es cómo ustedes lo van explicando, más que después hacer la cuentita de la derivada parcial, por regla, etc. Todo influye, pero la justificación siempre es más importante. Entonces, asegúrense de eso. Pregunten, esto si lo escribo de esta manera, ¿está bien escrito o tengo que afinar un poquito más esto? ¿Sí? Eso siempre, siempre para cualquier tema, comprueben si las justificaciones, la forma en que ustedes las dan, se adapta a cómo ustedes lo vieron en la teoría. Bien, entonces, fíjense, para recapitular entonces, el seno de x, ¿sí? El seno de x efectivamente va a ser diferencial en todos los valores que me pueda devolver x sobre y, siempre y cuando x sobre y, siempre y cuando y no sea 0. Entonces, fíjense, esta función era era una racional, perdón. Es diferencial en todo R2 excepto los que anulen el denominador. Es decir, el 0, 0 en este caso. Esta función es diferencial en todo R2 excepto los x e y donde y es igual a 0. Por lo tanto, estas dos funciones efectivamente son diferenciales en todo xy con y distinto de 0. ¿Sí? Porque fíjense que esta era diferenciable para todo xy con xy distinto de 0, 0. ¿Sí? Particularmente distinto con y distinto de 0. ¿Sí? Entonces, ambas funciones son diferenciales en todo R2 menos, excepto los puntos con y igual a 0. Y g de x igual al seno de x es diferenciable en todos los valores que vuelva a la imagen de h. ¿Sí? Es decir, en este caso estaría cumpliendo también la condición para todo xy perteneciente a R2 es tal cual, digamos, si y es distinto de 0. ¿Sí? Esto puede ser un poco medio un trabalenguas en algún punto, ¿sí? Pero es importante que ustedes puedan desmenuzar, ¿no?, la función como pequeños trozos y que de esos pequeños trozos traten de preguntarse si conocen propiedades de ese tipo de funciones para justificar
la diferenciabilidad, ¿sí? En definitiva, lo que estamos viendo es que esto es una función racional, que esto también, ¿sí? Ambas son diferenciables para todo x e y con y distinto de 0. Y además, el seno de x e y es una composición entre x sobre y seno de x, donde x sobre y es diferencial en todo R de 2, excepto los puntos con y igual a 0, ¿sí? Y el seno de x es diferenciable en todo, justamente en todo R2. Entonces, por lo que sería la propiedad de composición de funciones diferenciables, lo que podemos decir es que el seno de x sobre y es diferenciable para todo x e y donde y no es 0. ¿Sí? Por lo tanto, la función, la función f de x es diferenciable porque es un producto de funciones diferenciables en todo x y con y distinto de 0, que es lo que pusimos básicamente acá. ¿Está bien? Fíjense que no tuvimos que hacer ninguna límite de diferenciabilidad ni nada por el estilo. Evidentemente, esto lo podrían haber planteado también si usaban, por ejemplo, mientras se pueda aplicar la condición suficiente de diferenciabilidad. ¿Sí? Bien, vamos al otro. El otro inciso, lo que nos iba a pedir era que analicemos la diferenciabilidad justo en los puntos de la frontera. No podía faltar. Y nos da una sugerencia, que estudiemos por separado los casos con x0 distinto de 0 y con x0 igual a 0. ¿Por qué nos dicen eso? Porque nosotros vimos que la derivada parcial respecto de y en los puntos de la frontera, si x0 no era 0, no existía. Pero si x0 era 0, sí existía. Entonces fíjese qué buena sugerencia. Si x0 no vale 0, no existe la derivada parcial respecto de y en todos estos puntos. Por lo tanto, ¿se acuerdan que la existencia de las derivas parciales en el punto era una condición necesaria para la diferenciabilidad, no suficiente? Por lo tanto, como no se cumple la condición necesaria, puedo asegurar, ¿sí?, de que la función no es diferenciable para todo x y con x distinto de 0. ¿Sí? Pero claro, la duda queda en, y bueno, ¿y qué pasa si x0 es 0? Bueno, si x es 0, las derivas parciales sí existían. ¿Sí? Porque las derivas parciales respecto a x en 0, 0 y la deriva parcial de f respecto a y en 0, 0 daban 0 las dos. Pero acuérdense que esto no alcanza para asegurar la diferenciabilidad. Tienen que, lamentablemente, ver la diferenciabilidad por definición. Acá es donde todos y todas nos queremos morir. Pero bueno, hay que practicarlo. Y no se olviden, este límite que vamos a ver ahora no deja de ser un límite. Y ustedes ya saben resolver límites. ¿Sí? Ya saben resolver límites. Fíjense, hay que ver si esto efectivamente da 0. ¿Sí? Este choclón. Pero fíjense que, acuérdense que esto que está entre corchetes era parte de la ecuación del plano tangente, ¿sí? Que eso les ayudaba a recordarlo. En este caso, como yo quiero ver cuando x y tienden a 0, 0, fíjense que nos queda la raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Las derivas parciales quedan en 0, 0, la función en 0, 0, ¿sí? Entonces, vamos a escribir el límite, ¿sí? Fíjense, f de 0, 0, por la definición de la función, vale a 0. La deriva parcial de x y de y respecto en 0, 0 valían 0 las dos. O sea que básicamente todo el corchete es 0. O sea que lo que nos termina quedando es f de x y sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Que es esto que copié acá. ¿Está bien? Ahora, fíjense, este denominador, ¿sí?, va a quedar multiplicando al denominador de la expresión que está arriba, ¿sí?, en el numerador. Es medio lengua, ¿no? Pero básicamente por propiedades de división, ¿sí?, de fracciones en este caso, o de expresiones fraccionarias, esto estaría multiplicando al denominador. ¿Sí? Entonces nos quedaría básicamente la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado por x cuadrado más y cuadrado, que era el que estaba acá. ¿Sí? O sea, esto si quieren también lo pueden escribir, si les parece, como si fuera un x cuadrado más y al cuadrado a la 3 medios, ¿sí? Usando propiedades de la potencia. ¿Sí? Pero claro, esto es un límite. Y como tal, ¿se acuerdan que si el límite está indeterminado, cosa que este va a ser de ese tipo, hay que primero ver si por ahí el límite parece existir? Entonces, para poder ver eso, lo que vamos a hacer es acercarnos por diferentes trayectorias hacia el 0, 0, ¿sí?, mientras cuando esos puntos de esas trayectorias pertenezcan al dominio de la función, y ver si el límite puede existir. Entonces, yo en este caso les propongo que nos acerquemos por esta trayectoria. ¿Por qué? Porque van a ver que por las trayectorias triviales, x igual a 0 igual a 0, donde la trayectoria igual a 0 no va a ser permitida, no vamos a tener nada a resolver, nada sustancial. Pero si nos acercamos por una recta de pendiente m, siempre que la pendiente no sea 0, fíjense que nuestro límite se transformaría en esto que tenemos por acá. ¿Sí? Fíjense, la y ahora es m por x. ¿Sí? Por eso nos quedó de esta forma. Entonces,
Y nos queda el seno de x sobre m por x. Y esto es algo súper bueno porque fíjense que podemos simplificar estas x. Y nos queda el seno de 1 sobre m. Y el seno de 1 sobre m es una constante que varía con m. Y como m no vale 0, es una constante que no nos traería problemas. Después, fíjense, en el numerador hacemos un factor común dentro del paréntesis, un factor común x cuadrado. ¿Sí? Y nos va a quedar este numerador ahora. ¿Está bien? Y bueno, esto es lo que les decía, ¿no? Que esto es constante si m, no es, si m es distinto de 0. Entonces, es más, por propiedad de límites lo podríamos sacar. ¿Sí? Entonces nos queda esto así. Ahora, en el denominador, fíjense que acá junté, ¿no? La expresión a la 3 medios sumando las potencias, ¿no? Un medio de la raíz cuadrada y acá que había un 1. Y dentro de esta expresión vamos a hacer un factor común también x cuadrado. ¿Sí? Pero con el cuidado de que cuando hagamos ese factor común, ¿sí? Nos va a quedar un producto de x cuadrado por 1 más m cuadrado. ¿Sí? Todo a la 3 medios. Entonces, la potencia se puede distribuir en el producto. Entonces, en realidad nos quedaría un x al cuadrado a la 3 medios por 1 más m cuadrado a la 3 medios, en el denominador. ¿Sí? Entonces, acá hay que tener cuidado con esta expresión. Porque esta expresión, uno está tentado a decir, me va a quedar x al cubo. ¿No? Bueno, no. Esto, básicamente, en realidad, lo que les va a quedar es el valor absoluto de x al cubo. Porque acuérdense que este 3 medios, en realidad, ¿de dónde venía? Venía de digamos, que había una expresión con raíz cuadrada y la misma expresión, pero a la 1. Entonces, ojo que acá, ¿sí? Esto va a quedar valor absoluto de x al cubo. O sea, uno está tentado a decir, hago esto. ¿Sí? Pero no está del todo bien porque acuérdense que tranquilamente ese número, o sea, este x que está al cuadrado acá, ¿sí? Si uno no le pone valor absoluto, está perdiendo básicamente valores posibles de ese proceso. Entonces, formalmente nos queda un valor absoluto de x al cubo. Por lo tanto, ¿se acuerdan que con estos límites nosotros tenemos que ver qué pasa si me acerco a 0 por la izquierda y qué pasa si me acerco al 0 por la derecha? Si me acerco al 0 por la derecha, por definición de valor absoluto, el valor absoluto de x, si x es mayor a 0, es x. ¿No? Entonces es como que podemos sacar las barras de valor absoluto. Y recién acá podemos hacer simplificación. ¿Sí? Pero el problema es que nos queda esto. Y cuando x tiende a 0, esta expresión, ¿sí? O sea, toda esta expresión, perdón, tiende a este número. ¿Sí? O sea, fíjense que el único que tiene x es esta de acá. Pero después todo lo demás es m, donde m es distinto de 0. Entonces, fíjense que este límite de acá es un límite que depende de m. O sea, este límite digamos, nos quedó dependiendo de la pendiente de la recta con la cual nos acerquemos al 0, 0. Pero bueno, este en principio es un límite lateral. ¿Sí? Entonces uno estaría tentado a decir, bueno, yo puedo decir directamente que porque este límite ya varía con m, ¿puedo decir que el límite no existe? Sí, pero estaría bueno si se toman el trabajo de hacer el caso de que x tiende a 0 por izquierda. ¿Qué les va a dar si hacen ese límite? La única diferencia es que en vez de quedarles x al cubo, les va a quedar un menos x al cubo. Por lo tanto, si este nos dio menos m al cubo y todo esto, el x tendiendo a 0 por izquierda nos va a quedar m al cubo, sin el menos. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué estaría pasando ahí? Los límites laterales dan diferente, porque están diferentes por un signo. Por lo tanto, el límite por este camino, no existe. Y como el límite por una trayectoria no existió, ¿sí? Que no es lo mismo, acuérdense que cuando ustedes se acercan por una trayectoria que hace que los puntos de esa trayectoria estén fuera del dominio de la función. En este caso, esta trayectoria no nos imprime ningún problema en estos puntos, ¿sí? En los puntos donde y es igual a m por x. Entonces, cuando x tiende a 0 por izquierda, fíjense, ¿sí? Que nos da diferente a este. Entonces, como los límites laterales de este dieron diferentes, entonces no existe el límite de esta trayectoria y por lo tanto no existe el límite que nosotros estábamos analizando en la diferenciabilidad. Y eso es súper bueno porque uno por ahí se quería matar, voy a tener que probar por sándwich y qué sé yo, me quiero morir. Bueno, fíjense que no fue necesario. ¿Está bien? Es decir, la función no va a ser diferencial en el 0, 0, ¿sí? Porque el límite que usamos para la diferencialidad por definición no existe. ¿Sí? Elegimos una trayectoria conveniente para eso. Obviamente uno dice, ¿y cómo sabes que por esa trayectoria no iba a existir el límite? Bueno, eso es algo que evidentemente no es como que uno mira el límite y lo saca al toque. Es algo que viene con la práctica. En este caso yo evidentemente tuve que hacer varios caminos y elegí quedarme con uno porque me pareció el camino más digamos, como más significativo para decir que el límite no existía.
Entonces, la conclusión sería que la función entonces no es diferenciable para ningún punto del tipo x00 con x0 real. Porque cuando x0 era 0, hicimos el límite, nos dio que no existía el límite de la diferenciabilidad. Y cuando x0 es distinto de 0, la derivada parcial respecto a y nunca existía. Por lo tanto, no era diferenciable en esos puntos. ¿Sí? Ahora bien, fíjense lo que nos pregunta lo último. Nos dice, en la práctica anterior probaron que la función f es continua en 0, 0. ¿Hay alguna contradicción con el resultado hallado en el inciso anterior? Esta es una pregunta capciosa. Les están tratando de insinuar de, che, ustedes en la práctica 2 vieron que la función era continua en 0, 0. ¿Cómo puede ser que ahora te digo que no era diferenciable en 0, 0? O sea, les está tratando de decir, ¿tiene alguna contradicción? ¿Hay alguna contradicción en el hecho de que la función sea continua pero no diferenciable en el punto? Y no hay ninguna contradicción en eso. Justamente porque la continuidad no asegura la diferenciabilidad, pero sí la no continuidad asegura la no diferenciabilidad. Acuérdense el corolario que hablamos en el video pasado. Había un teorema que nos decía que si f era diferenciable en un punto, entonces era continua. El contrarrecíproco de eso era si la función no era continua en un punto, entonces no era diferenciable. Entonces, en este caso es como que nos están diciendo, ¿cómo puede ser que la función fue continua en el 0, 0, pero no fue diferenciable? Bueno, en realidad no hay ningún problema, eso puede pasar tranquilamente. ¿Está bien? Entonces, la continuidad en el 0, 0 no garantizaba la diferencialidad en el 0, 0. ¿Sí? Diferente hubiese sido, por ejemplo, si yo obtenía que la función no era continua en 0, 0. ¿Sí? Si la función no era continua en 0, 0, ¿qué hubiésemos hecho? Bueno, directamente el límite, la diferencialidad por definición no lo hubiésemos hecho en el 0, 0. Hubiésemos dicho directamente, como la función en el 0, 0 no resultó continua, entonces no resultará diferenciable también en 0, 0. Y ya está. No hubiésemos hecho nada de los límites, ni de trabajar las expresiones, etc. ¿Sí? Pero bueno, en este caso nos quedó que era continua y había que ver la diferencialidad por definición en ese punto. ¿Sí? Pero fíjense que cuando no estuvimos en esos puntos frontera, pudimos trabajar la diferencialidad por propiedades de diferencialidad. Pero también la podemos hacer hecho, por ejemplo, con la condición suficiente de diferencialidad mientras la podamos estar aplicando. ¿Sí? Así que bueno, con esto terminamos este video. ¿Sí? Fíjense que resultó ser un ejercicio en el que nos ponían un poco en jaque por esto de a veces trabajo en la frontera, a veces no, qué puedo usar cuando estoy en la frontera y qué no. ¿Sí? Así que bueno, gente, nos estaremos viendo en los próximos videos para ver los temas que siguen. ¿Sí? Probablemente deriva direccional y lo que sería, bueno, todo lo que respecta a la regla de la cadena. ¿Sí? Así que nos vemos allá.